Buenas. Los códigos cíclicos se pueden construir a partir de la multiplicación módulo 2 entre el mensaje y un polinomio generador. Un código no válido produce un polinomio síndrome equivalente a la división módulo 2 entre la palabra de código recibida y el polinomio generador, corrigiendo la palabra en función del patrón de error. En los códigos de redundancia cíclica se tienen códigos en forma sistemática, aceptando el mensaje solo cuando el polinomio síndrome sea igual a cero. En esta sección se abordará el tema de los códigos cíclicos, los cuales requieren de operaciones polinomiales para su construcción por cualquiera de estos dos métodos, lo cual nos lleva típicamente a una estructura no sistemática en la generación de los códigos. En ese sentido podemos también construir una matriz generadora similar a la que se desarrolló en el esquema de codificación de bloque. Luego abordaremos la parte de la codificación en forma sistemática a partir de la codificación por redundancia cíclica o CRC. Los códigos cíclicos son códigos lineales en donde su característica principal es que un desplazamiento cíclico de la palabra de código generará una nueva palabra de código. Típicamente se utiliza en circuitos digitales un registro de desplazamiento para hacer esa tarea, donde vemos acá los espacios en memoria que puede tener el registro de desplazamiento, en este caso los bits asociados al mensaje, los cuales serán codificados a partir de las conexiones con operaciones módulo 2 o con puertas XOR, en cada caso particular, para la generación del código. Por ejemplo, este código C1 es cíclico porque cualquier desplazamiento cíclico, ya sea a la derecha o hacia la izquierda de un bit, sigue siendo un código cíclico válido. Por ejemplo, el 100, si hacemos el desplazamiento de esta forma, el que está de último pasa de primero, nos generaría entonces 0, 1, 1, uno de los códigos que está aquí asociado. Este, por ejemplo, no es un código válido porque al hacer el código cíclico, por ejemplo, de este no me genera ninguno de estos dos. Y este a su vez tampoco genera alguno de estos dos. El caso de la palabra triple cero o código cero no tiene problema porque asimismo es cíclico, pero siempre en los códigos habrá una palabra de código asociada al código 000. La representación polinomial de un código cíclico tiene parámetros n y k, donde n es el tamaño del vector generado y k es el tamaño del vector de mensaje, los cuales estamos enumerando desde C0 hasta n-1 y para el mensaje desde m0 hasta m de k-1. Esto lo asociaremos con los correspondientes polinomios en función de x, en donde la variable x solamente nos va a servir para la representación de la posición del coeficiente en cada caso particular, ya sea para el código o para el mensaje. A partir de lo que vamos a denominar el polinomio generador, podemos convertir este mensaje en una palabra de código válida. De ahí que tengamos g de x de tamaño o de grado n-k, el cual genera entonces la palabra de código a partir de una simple multiplicación polinomial. C de x es igual a g de x por m de x. Una de las características que debe tener ese polinomio generador es que debe ser factor de x a la n-1. Eso permite la propiedad de que sea un vector cíclico y podamos generar esas palabras de código válidas. Cuando hacemos la multiplicación del polinomio generador por el polinomio del mensaje, la palabra de código generada no está en forma sistemática, es decir, no vamos a ver el mensaje dentro de la palabra de código, estará mezclado con los bits de paridad. Una aplicación del polinomio generador se utiliza a partir de los códigos Hamming de parámetros n y k, donde n es 2 a la r-1 y k es n-r, y r será en este caso el grado del polinomio generador. Aquí mostramos tres posibilidades de polinomios generadores equivalentes a los que vimos en la parte de codificación de bloque. El código 7.4, el 15.11, el 7.4 tiene otra versión y el 31.26. Todos estos son polinomios generadores válidos para palabras de código que involucremos, en donde por ejemplo este es el parámetro n y el parámetro k. El k de entrada será el mensaje, un mensaje de 26 bits, y el n de salida será una palabra de código de 31. El procedimiento de multiplicación polinomial en un campo finito de orden 2
Requiere inicialmente las operaciones distributivas con respecto a la multiplicación del polinomio. X cuadrado por x da x al cubo, x cuadrado por 1 da x al cuadrado y así sucesivamente por cada uno de los términos. Una vez se tenga la expresión completa, viene el proceso de simplificación. Recordemos, estamos haciendo suma módulo 2, por tanto 1 más x al cuadrado más 1 x al cuadrado, teniendo la misma base y exponente, resulta ser 0x al cuadrado. De ahí que no aparezca en la respuesta, pero se asume que está ahí. Lo mismo sucedería con x más x, donde tendríamos el mismo resultado anterior, por lo tanto expresando solamente en forma polinomial aquellos valores en donde el coeficiente sea 1. Esto representa ya la forma expandida de la misma operación solamente utilizando los coeficientes de la multiplicación polinomial. Vemos acá que para cada caso tendremos x al cubo, x al cuadrado, x y x a la 0. En este caso la palabra de código generada sería 1, 0, 0, 1. Si la expresamos polinomialmente será esta. Y así para cada uno de los ejemplos que vemos acá se realiza lo mismo. Cuando tengamos valores iguales, esto se va a simplificar debido a que se realizan operaciones en suma módulo 2. También podemos encontrar el polinomio de chequeo de paridad para un código cíclico en función del polinomio generador, el cual debe ser divisible por x a la n-1 para que tenga esa propiedad cíclica. Entonces, este polinomio se construye a partir del cociente entre el factor x a la n-1 dividido el polinomio generador. Este se denomina el polinomio dual. Y a su vez podríamos utilizar ese polinomio de chequeo de paridad al multiplicarlo por la palabra de código para determinar si es una palabra de código válida dentro del código cíclico generado. Ahora, también es posible que si hay un error, que en este caso lo vamos a definir como un polinomio, podemos estar recibiendo en el mensaje en forma polinomial a partir del código asociado más el polinomio del error. Por tanto, generaremos el polinomio de síndrome a partir del residuo de la división entre r y g de x. Este síndrome en el cálculo solamente dependerá de nuevo del polinomio del error. Vemos acá un ejemplo para el cálculo del polinomio de chequeo de paridad a partir de este polinomio generador. Sabemos que si es un código 7,4, entonces n y k, n igual a 7, generamos el factor en el numerador, x a la 7 menos 1, dividimos por g de x, y el resultado es el siguiente, el resultado de la división, el cociente de la división. También expresado de forma vectorial, como se muestra acá. Observemos que el factor de x al cubo no aparece, pero se incluye en la respuesta considerando una palabra de código completa. A partir de las dos definiciones de polinomio generador y polinomio de chequeo de paridad, podremos construir una matriz generadora en términos equivalentes. Entonces la matriz generadora a partir de un polinomio generador se construye utilizando los distintos coeficientes asociados al polinomio, desplazando en cada ocasión un bit a la derecha hasta llegar al último valor o a la última columna. Por lo tanto nos queda una matriz de k por n. Y podemos generar la matriz de chequeo de paridad como en un código lineal utilizando los coeficientes, pero en este caso vamos a considerarlos en forma inversa. Mientras que aquí va desde el grado más alto hasta el grado más bajo, aquí el polinomio va desde el grado más bajo hasta el grado más alto, haciendo el desplazamiento en cada caso particular hasta que el último coeficiente coincida con la última fila. Esto nos dará una matriz de chequeo de paridad de tamaño R por N. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el mensaje expresado en términos de polinomio generador así, y tenemos el polinomio generador x al cubo más x al cuadrado más 1, puede utilizar sus coeficientes para construir una matriz generadora. Como se ve acá, observen la simetría, el desplazamiento en cada caso de los mismos coeficientes asociados al polinomio generador, los cuales entonces podremos utilizar para la generación de códigos a partir de operaciones matriciales en vez de hacerlo con la multiplicación polinomial, lo cual nos dará el mismo resultado en ambos casos. Este código, siendo el 743, se define con distancia mínima 3,
cual se expresa aquí. Por tanto, la capacidad de corrección de este código será de min menos 1 sobre 2 igual a 1. ¿Qué pasaría si recibimos un mensaje? Entonces, en el receptor se espera asociar el patrón de error o los coeficientes asociados a la generación del polinomio del error usando la siguiente operación. El síndrome va a ser igual al residuo de la división polinomial entre el polinomio del error y el polinomio generador. Y se prueba con todos los valores posibles que pueda comprometer el síndrome. En este caso solamente va a tener 3 bits. Y para cada uno de los casos, que serían 8 casos posibles, se determina quién es el síndrome y quién es su patrón de error asociado a partir de esta operación. Haciendo la variación de todos estos patrones de error, se calculan los residuos y se determina el polinomio de síndrome. Esto estará almacenado en el receptor, por tanto, una vez llega una palabra de código, como se ve acá, se calcula el síndrome de la operación del vector recibido con base en el polinomio generador, es decir, el residuo de la división entre el vector recibido o el polinomio recibido y el polinomio generador. Al hacer el cálculo del polinomio de síndrome, si miran la tabla, es el vector 001 ubicado acá, cuyo patrón de error corresponde a este. Entonces simplemente decodificamos la palabra de código en el receptor de la siguiente forma: sumamos al vector recibido el patrón de error y nos genera entonces una palabra de código cíclico válida. También podríamos utilizar el esquema visto en la codificación de bloque, en donde, siendo el mismo vector recibido, utilizando la misma estructura del polinomio generador, podemos determinar entonces ese polinomio de chequeo de paridad a partir de la división. Aquí está. Usamos esos coeficientes en orden inverso, es decir, primero el coeficiente de menor valor, que sería el 1, y de ahí hasta el superior, que sería el x a la 4, se organiza la matriz de chequeo de paridad y se realiza la misma operación vista en la sesión anterior, en donde se calcula el vector de síndrome a partir de la multiplicación del vector recibido por la transpuesta de la matriz de chequeo de paridad. En este caso coincide el síndrome 001 con la columna 6. Esta columna contando desde 0, columna 0, columna 6. Eso genera entonces el patrón de error 00001, el cual se le suma al vector recibido y se corrige la palabra de código, la cual da igual que en el ejemplo anterior. Los ejemplos vistos hasta el momento generan códigos no sistemáticos. Con el fin de obtener un código cíclico en forma sistemática, hay que desplazar o utilizar una operación de incremento de la potencia del polinomio, como lo vemos acá. Esta es la operación. Al mensaje lo vamos a desplazar. Vamos a agregarle más valores al polinomio de grado x, en este caso x a la n menos k, y luego vamos a dividir con respecto a g de x. Al hacer esa división, entonces tengo mi mensaje desplazado, lo divido con respecto al polinomio generador, y como resultado se encuentra el cociente de la división y el residuo de la misma. La palabra de código se forma de la siguiente manera: es el mensaje desplazado y le agrego el polinomio de residuo. Entonces una suma polinomial en donde los grados aquí no se van a cruzar, permitiendo la creación de un vector del tamaño requerido, en donde los primeros k-1 desde 0 hasta k-1 sea k bits del mensaje son el mensaje y los demás son los bits de paridad. Una aplicación típica de la codificación sistemática se denomina el chequeo de redundancia cíclica. Estos códigos son muy utilizados para la detección de errores debido a su simplicidad en la implementación. Incluso pueden detectar errores contiguos. Vemos diferentes polinomios generadores para valores de códigos de chequeo de redundancia cíclica, como lo vemos acá. En este caso el polinomio x más 1 es la paridad par. El x al cubo más x más 1 es el código Hamming utilizado en comunicación celular primera generación. El CRC8 es utilizado en transmisiones de modo asíncrono. El CRC16 para Bluetooth, asimismo para el USB. Y el CRC32 para la transmisión por Ethernet. En este caso, Internet cableado o red cableada.
Como ejemplo tendremos el mensaje 1001 de 4 bits y el polinomio generador 1011, que en representación polinomial correspondientemente sería x al cubo más 1 y x al cubo más x más 1. Para determinar cuál es la longitud de ese código generado n, sumamos el grado del polinomio g de x más el grado del polinomio del mensaje y le sumamos 1. Encontramos que el polinomio generado va a tener 7 coeficientes de orden 6. Generamos el mensaje desplazado. En este caso el polinomio se va a correr en potencias para dar un espacio. En este caso x a la n menos k. Si n es 7 y k es 4, da 3. Entonces a multiplicar cualquier polinomio por x al cubo lo corremos. Originalmente era x al cubo más 1. Ahora es x a la sexta más x al cubo. Observamos el mensaje aquí desplazado y un espacio adicional para utilizarlo con el residuo. Para calcular el residuo hacemos la división entre el mensaje desplazado y el polinomio generador, que nos va a dar precisamente un cociente y un residuo del cual descartamos en cociente y solamente utilizaremos el residuo. Al sumar entonces el polinomio del mensaje desplazado más el polinomio del residuo, tendremos, observamos aquí, la primera parte del polinomio del mensaje se mantiene y agregándole el polinomio del residuo se almacena en la última parte del vector, o en términos del polinomio queda expresado de esta forma. ¿Cómo realizar divisiones en un campo finito de orden 2? Típicamente tendremos un dividendo, en este caso es el mensaje desplazado, aquí está ya el mensaje previamente desplazado 3 bits a la izquierda, dando estos ceros que aparecen acá adicionales para ubicar el residuo al enviar el mensaje. Tendremos el divisor, el cual es el polinomio generador. Este de acá es el mensaje desplazado. Pongámosle ms de x. Todo este es el mensaje desplazado y este solo de acá sería el polinomio del mensaje. Para realizar una división, en estos casos, se hace de forma muy sencilla. Se pregunta cuántas veces cabe este segmento de 4 dígitos con respecto a este polinomio generador. O una forma más sencilla, ¿qué bit utilizar para eliminar el bit más significativo en esta sección? En este caso, si yo multiplico por 1, me da este mismo divisor y lo pongo acá. Eso me garantiza que al tener 1 por 1, 1, 1 por 0, 0, 1 por 1, 1 y 1 por 1, 1, tengo acá esta misma expresión para el polinomio generador, el cual al sumar en módulo 2, la suma es equivalente a la resta. Entonces tendremos 1 más 1, 0 y estaremos reduciendo la cantidad de operaciones en la división a medida que avanzamos en cada uno de los dígitos significativos. 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 1, 0, bajamos el siguiente bit y nos queda esta palabra de código. Como vemos, si yo utilizo un 1 para multiplicarlo por este, quedaría el 1 aquí más significativo, entonces lo que se hace es agregar un 0 para la siguiente parte de la división. Al multiplicar por 0, me genera el vector de ceros. Eso me garantiza que esto continúe en 0 para la siguiente iteración de la división y luego realizo resta o suma módulo 2. 1 más 0, 1, 0 más 0, 0, 0 más 0, 0. Ahora, con el dígito más significativo en 1, se logra haciendo este valor en 1 y se realiza de nuevo la suma de módulo 2. Iremos reduciendo en cada caso particular. Este desaparece. Me queda 0 más 0, 0 más 1, 0 más 1 y bajo el último 0. Luego, ¿qué necesito en el cociente para que al multiplicar por el divisor me dé un valor que me pueda eliminar la última columna o mantenerla en 0? Pues en este caso el 0 de nuevo. Al sumar esto, me queda entonces eliminando el bit dígito más significativo, simplemente manteniendo los mismos bits los cuales agregué, un residuo de 3 bits. Entonces la palabra de código enviada será el mensaje original concatenándolo con el residuo de la división. El cociente se descarta. Habrá dos casos en el receptor en donde la decodificación, por ejemplo, podríamos asumir que esta palabra de código llegó sin ningún inconveniente y el procedimiento en el receptor es el mismo que en el transmisor. Vamos a hacer la división del mensaje que llega por el polinomio generador. Se repite el procedimiento.
La idea es eliminar siempre la columna más significativa al multiplicar por 1 o por 0, y a medida que vamos avanzando vamos bajando el dígito siguiente para realizar la división completa. Vemos que al operar se obtiene un residuo de 0 en la división, por lo tanto ese polinomio de síndrome nos dice que es una palabra de código válida y por lo tanto se toma la sección o los primeros 4 bits del vector enviado, en donde está el mensaje en forma sistemática, y se acepta la palabra enviada. En el caso de que llegue algún bit malo en la transmisión, por ejemplo los otros no sufrieron daño, hacemos de nuevo el procedimiento de la división, determinamos cuál valor en el cociente por el dividendo me da un valor que hace que este se vaya reduciendo. En este caso recuerden que las restas son equivalentes a las sumas. Haciendo el mismo procedimiento como en el caso de la codificación, vamos reduciendo la cantidad de valores para encontrar el último valor, que en este caso es el residuo de la división, donde el cociente se descarta. Y si ese síndrome resulta ser diferente de 0, la palabra de código se descarta y se vuelve a solicitar al transmisor que se envíe la información. En la siguiente sección abordaremos una evolución de los códigos cíclicos en donde se va a incluir memoria para garantizar una mejor detección de los errores en el proceso de decodificación.